Bienvenidos a nuestro podcast Entre la Ley y el Olvido, un espacio donde reflexionamos sobre el derecho que a veces llega tarde, demasiado tarde. El derecho debería ser sinónimo de justicia. Sin embargo, hay momentos donde se vuelve un proceso interminable que podríamos considerar que el victimario lo protege el Estado y a la víctima se le vulneran sus derechos. Hoy hablaremos de casos reales de injusticia en donde el derecho, o más bien el proceso, no fue realizado o no llegó con rapidez, y esto generando un sinónimo de impunidad. Queremos comenzar hablando de un caso muy sonado hasta la actualidad que a México le sigue conmoviendo muchísimo, y estamos hablando del caso Ayotzinapa, que recordemos que esto fue un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que desaparecieron. Hasta la fecha no se sabe su paradero, y a más de una década no sabemos qué fue lo que sucedió con estos 43 estudiantes. Esto sin duda es una historia de injusticia directa que se vivió en Iguala, Guerrero. Recordemos el principal objetivo de estos jóvenes, que fue mostrar su inconformidad ante el gobierno. A pesar de que se han encontrado restos humanos y que ha pasado una década y que ha pasado por múltiples gobiernos el país, no existe una resolución precisa respecto a lo que pasó en este caso. Este es un ejemplo muy claro de cuando el derecho no llega a tiempo, y lo vemos más que nada en el proceso que se llevó para obtener una resolución que no fue el adecuado y que tampoco ayudó a una resolución concisa. Y bien, podemos ver que cuando el derecho no llega a tiempo, también se vuelve una forma de impunidad, no solo para los estudiantes que desaparecieron, sino también para las familias que están en busca de ellos. Ahora vamos a hablar sobre un segundo caso que también me parece muy importante evidenciar en este espacio, debido a que nos permite observar de manera clara cuál fue la principal falla. Este es el caso ocurrido en la Sierra de Guerrero en el año 2002, donde dos indígenas de nombres Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas por militares, justamente en Guerrero. Ellas, al acudir a la primera instancia de justicia en el país, la cual es el Ministerio Público, ahora bien llamada Fiscalía, no recibieron la atención necesaria. Ellas se acercaron a realizar la declaración pertinente y para poder continuar con la denuncia, pero en esta primera instancia no fueron escuchadas, fueron revictimizadas y ni siquiera les creyeron. Entonces, eso nos da un claro ejemplo de dónde está el problema inicial del sistema de justicia. Pasaron años sin justicia, que no fue que hasta en 2010 ambas víctimas se presentaron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y fue hasta ese momento que el gobierno mexicano se declaró culpable de violentar los derechos humanos de estas dos personas. Sí, es claro que también existen casos de impunidad, de injusticia dentro del sistema administrativo de justicia, porque siendo personas en un estatus vulnerable, siendo dos mujeres indígenas, no se les tomó en cuenta como se les debió de haber dado la atención necesaria, y no fue hasta que asistieron a la Corte Interamericana para obtener una ayuda y una atención que podría ser de mayor interés para su caso. Y viéndolo de esta manera, este mismo organismo fue el que le recordó al Estado mexicano su responsabilidad.
por otro lado, hablaremos de otro caso muy importante y muy destacable, que es el feminicidio, que tan solo en Latinoamérica en el 2024 hubo 800 feminicidios impunes, los cuales no tuvieron una sentencia. Aquí el claro ejemplo de Mara Castillo, que es una joven estudiante asesinada en Puebla en el año de 2017. Pasaron 5 años de impunidad y sí, tal vez se le dio una sentencia al culpable, pero todo este procedimiento que tuvieron que pasar y todo ese tiempo que no debió de ser así, la familia lo describe como un proceso desgastante, tardío y la verdad pues muy, muy feo. Y bueno, primeramente quiero recalcar que México en toda Latinoamérica ocupa el primer lugar en feminicidios por las estadísticas que tenemos. Es preocupante, pero también de alguna forma puedo visualizar que México es un signo constante de violencia. Hay muchísima violencia en todos los ámbitos y bueno, ahora respecto a feminicidio puedo decir que la familia es considerada la segunda víctima de manera directa. Entonces existe muchísima incertidumbre, la cual es invaluable en todo este proceso, porque si bien ya hubo una sentencia o existe una ejecución, este proceso pudo haber sido, y como lo menciono en el caso, o sea, concretamente pasaron, me parece, 5 años para que pudiera existir una resolución. Sin embargo, si lo pensamos de alguna forma en estilo estricto, no hay una reparación como tal. A ver, esta persona está cumpliendo su sentencia, pero los padres perdieron a su hija, los hermanos perdieron a su hermana, no sé si tenía pareja. Entonces, son como una cadenita y un dolor que se va cargando durante muchísimo tiempo y probablemente durante toda la vida de la familia. Es un ataque de manera directa. Y claro, ¿por qué tendrían que pasar 5 años? Pero ¿por qué el derecho llega tarde? Vaya que son muchísimas razones. De esto deriva puede ser falta de personal en los tribunales, miedo tal vez, en algunas cuestiones, no sé, puede ser desinterés político, hay muchas razones. También entendamos como el contexto cultural que tenemos. En México nos hemos acostumbrado a que la justicia llegue tarde, a que simplemente los casos se olviden o que el expediente se archive. Sí, claro, recordar estos casos no es revivir el dolor, sino más bien exigir que el derecho llegue a tiempo para que se dicten resoluciones que puedan ayudar a resolver los diferentes casos, como ya hablamos del caso de Ayotzinapa, feminicidios, la violación de las 2 mujeres en Guerrero. Entonces, todo esto para ayudar a que se confíe más tanto en nuestro sistema jurídico penal como también en la administración de justicia que deriva del gobierno. Y bueno, es importante también recordar que estos casos que mencionamos no son casos que queremos que se queden en el olvido. Recordemos que son heridas abiertas que hasta la fecha siguen doliendo. Y bueno, gracias por acompañarnos en este podcast Entre la Ley y el Olvido. Que estas voces no se borren en el futuro y que los derechos nunca más se vulneren. Bueno, los invito a que hagamos una reflexión profunda respecto a todo lo que hablamos el día de hoy. Hay N,000 casos, no pudiéramos terminar de abordar todos, pero bueno, rescatamos algunos donde se puede observar de manera directa en dónde está el problema. Y los invito a que hagan conciencia en sus casas y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.